Seguimos analizando el famoso pasaje de la armadura de Dios que aparece en Efesios capítulo 6 y es un pasaje en el que el apóstol Pablo ve al cristiano en su peregrinaje aquí en la tierra como un soldado que está peleando una batalla y no como un turista que está de paseo disfrutando de lo que hay a su alrededor. El apóstol Pablo nos dice que el cristiano está en una guerra y lo primero que tiene que hacer el cristiano que está en esa batalla es saber quiénes son sus verdaderos enemigos. Y eso es lo que nos dice en el capítulo 6, versículo 12 de Efesios. Dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, Pablo nos dice, pelea con los enemigos correctos. Entiende quiénes son tus enemigos y quiénes no. Y Pablo dice, tus enemigos no son de carne y hueso. No es tu mujer, no es tu marido, no son tus hijos, no es tu jefe, no es el presidente de tu nación. Tus verdaderos enemigos son de índole espiritual. Son principados, potestades, son un ejército de entes espirituales que están luchando contra ti. Son más poderosos que cualquier ser humano, pero el apóstol Pablo nos dice que podemos vencer. Y no solo el apóstol Pablo, sino también el apóstol Juan, en 1 de Juan 4:4, nos dice que mayor es el que está en nosotros que el que está operando, presionándonos en el mundo. Ahora, lo segundo que nos dice Pablo en este pasaje ilustre y célebre es que podemos vencer, pero tenemos que vestirnos adecuadamente para esta batalla. Dice el apóstol Pablo en el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. De la misma manera que un futbolista no podría salir al campo a jugar un partido con pantalones vaqueros y mocasines, de la misma manera que un bombero no podría ir a apagar un fuego vestido de smoking, así tampoco los cristianos, que somos soldados espirituales en este mundo, no podemos ir a pelear esta batalla de cualquier manera o con cualquier tipo de preparación. Tenemos que ir con toda la armadura de Dios. Debemos ponernos esos complementos, esos elementos que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y para ilustrar este tipo de vestimenta, este tipo de armas que tenemos en Dios, Pablo usa la metáfora de la vestimenta de un soldado romano y establece paralelismos entre esos elementos, esos complementos y los elementos de nuestra armadura espiritual. Ayer vimos uno de esos complementos, hablamos del cinturón de la verdad, y hoy dice el versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia, de eso vamos a hablar hoy. ¿En qué consiste esta coraza de justicia? Bueno, en la vida de un soldado romano era una especie de chaleco de hierro, de bronce en ocasiones, que se colocaba sobre la túnica y llegaba desde la nuca del soldado hasta la parte alta de los muslos. ¿Y para qué estaba diseñado este complemento? ¿Para qué estaba diseñada esta parte de la vestimenta de un soldado? Para proteger su parte pectoral, para proteger sus órganos vitales y especialmente su corazón. Y Pablo dice que tenemos que proteger también, como soldados de Cristo, nuestro corazón. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla del corazón? Se refiere a varias cosas: los pensamientos que vienen a nuestra mente y también las emociones, los sentimientos que gobiernan nuestra alma. Los sentimientos que traemos de fábrica, nos dice la Biblia que normalmente se oponen a Dios, se inclinan a hacer lo que no es correcto. Satanás, nuestro enemigo, también va a buscar alimentar, avivar esos deseos y esas pasiones desordenadas que hay en nosotros. Por eso tenemos que guardar nuestro corazón, por eso tenemos que protegerlo. La pregunta es, ¿cómo podemos apropiarnos de esta coraza de justicia que nos habla aquí el apóstol Pablo? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que nosotros no vamos a apropiarnos de este complemento, el de la coraza, simplemente apelando a nuestra propia justicia, a nuestras buenas obras. Sería un error pensar que nuestros actos bondadosos van a proteger nuestro corazón, van a proteger nuestras inclinaciones, nuestras tendencias. Sería un error pensar que nuestras buenas obras nos van a ayudar a estar firmes en Dios. Cuando vengan las asechanzas del diablo. Más bien, Pablo tiene en mente otro tipo de justicia,
No la justicia propia, sino la justicia de Cristo. Pablo dice que cuando nos unimos a Cristo, cuando permanecemos con Jesús, cuando buscamos amar más y más a Jesús, ese chaleco, esa coraza de justicia va a dominar, va a controlar nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras ideas. Va a ser un escudo que va a proteger nuestra vida, nuestra alma de las asechanzas del diablo. Por lo tanto, vestidos con la coraza de justicia, dice el apóstol Pablo. Esa justicia es la justicia imputada de Jesucristo que recibimos por la fe. Que Dios te bendiga.